Hola, ¿qué tal a todos amigos de La Voz que Clama? Nuestro tema de hoy, el rico y Lázaro. Jesús habló de la vida después de la muerte. Vamos a tomar algunos textos de la Biblia donde Jesús nos expresa su posición, su concepto frente al asunto de la muerte. Y es importante para que podamos aclarar porque esta parábola del rico y Lázaro suele ser muy controversial y utilizada para apoyar la idea que el castigo o la recompensa vienen después de la muerte. Pero todo lo que vamos a analizar hoy a la luz de la palabra de Dios nos va a mostrar si realmente esto es cierto o no. Por eso los invito a que se queden hasta el final del video. Un abrazo para todos acá desde la ciudad de Medellín, Colombia, y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Recuerden siempre, muy bienvenidos a este portal de La Voz que Clama, donde cada semana, los sábados 2:30 p.m. y los comienzos de sábado o viernes para la mayoría del mundo, pero es comienzo de sábado a las 8 de la noche, estamos transmitiendo estos mensajes. El Señor nos acompañe y que los bendiga en esta hora. Vamos a pedir su dirección para poder estudiar esta porción tan importante de la palabra de Dios. Acompáñeme. Padre Celestial, te agradecemos por la revelación de tu palabra. Pedimos que con tu ayuda y tu gracia podamos comprender lo que significa realmente las palabras de Jesús en cuanto al asunto de la muerte. Que podamos entender cuál es esa realidad, que podamos aplicarla, que al escuchar la parábola del rico y Lázaro, entendamos, oh Señor, realmente cuál es tu propósito al hablarnos en esos términos. Aunque aparentemente hay una controversia y confusión en cuanto a lo que se expresa allí, sabemos que tú no te contradices y que tu palabra es clara. Pedimos que sea tu palabra y no nuestra posición y nuestras ideas, sino que tú seas glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a tomar entonces 3 puntos acá importantes. Primero que todo, vamos a entender primero qué es el Seol. Vamos a aprender sobre el concepto de Seol en la Biblia, porque de allí se necesita tener una idea clara de cuál era ese concepto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para poder entender por qué Jesús habló en los términos en los que lo hizo en la parábola del rico y Lázaro. Algunos eruditos sugieren que este relato que está en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31 debe interpretarse literalmente, es decir, como una descripción del estado de los muertos. Pero lo que vamos a mirar hoy es realmente el contexto en el que Jesús habló y por qué esa parábola del rico y Lázaro es mal utilizada para hablar del estado de los muertos y del castigo y la recompensa después de la muerte. Entonces vamos a mirar varias cosas que aparecen en la descripción de esta parábola. Pero primero vamos a irnos al asunto del Seol. ¿Qué es el Seol, mis estimados amigos y hermanos? Esa es la palabra bíblica que se utiliza en el Antiguo Testamento en el hebreo para hacer referencia al lugar donde van los muertos después de morir. Pero ¿qué representa eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Esa palabra Seol en el Nuevo Testamento se traduce como Hades, pero en el Antiguo Testamento la referencia a Seol tiene varias implicaciones. Entonces miraremos algunos textos que nos van a ayudar a entender cuál era la comprensión. Para eso voy a tomar entonces una concordancia. Yo los invito a que los que tienen, por ejemplo, en sus casas computador, cuando entren a las páginas del internet, revisen una página que se llama Biblia Paralela. Ustedes ahí van a encontrar una página donde van a ver algunos textos bíblicos. Yo luego se las mostraré. Van a tener varias Biblias y cada vez que ustedes sacan un texto, les va a mostrar la traducción de esos textos en varias Biblias. No solo eso, sino con un interlineado de griego y hebreo. Es muy útil porque cuando nosotros vamos a estudiar estas cosas, a veces es necesario ir al original para poder tener una comprensión mucho mejor de los términos que se utilizaron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, y así no vamos a tener problemas y confusiones por interpretaciones mal hechas en cuanto al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es el Seol? Es esta palabra que ustedes ven acá
Seol en hebreo y les voy a mostrar algunos textos de la Biblia donde se habla de él. Por ejemplo, esa palabra, hay varias palabras para hablar de Seol, Bisoul, Kisoul, mejor dicho, pero no nos vamos a poner a hablar acá idioma hebreo, sino sencillamente que hay varias palabras para hablar de ese término. Pero la palabra como tal Seol nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. En ese texto dice lo siguiente, les voy a leer la versión estándar americana, la Nueva Biblia. Hasta lo más bajo del Seol consumirá hasta consumir hasta lo más bajo del Seol. En 1 Samuel 2:6 dice, hace descender al Seol, y el término, por ejemplo, en hebreo, también, por ejemplo, en la traducción del original se puede decir como resucita, descender al sepulcro y hace subir del Seol. ¿Sí? Si ustedes leen esos textos, yo les estoy dando la referencia para que ustedes lo miren más despacio. En 2 Samuel 22:6 dice, por ejemplo, las cuerdas del Seol me rodearon. ¿Sí? En la versión nueva estándar americana. En la versión de 1960 dice, me rodearon los dolores del infierno. Miren esa traducción del 60, me rodearon los dolores del infierno. Y en la otra versión que tenemos acá, en la interlineal, dice, las cuerdas del Seol me rodearon, o me rodean y me confrontan. Esos son los términos que se asocian a eso. Pero para que no nos enredemos, lo que les quiero mostrar es que varios textos de la Biblia que hacen referencia al Seol, por ejemplo, el que aparece en 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, hace referencia al Seol como un lugar al que se desciende y luego del que se resucita. Eso es lo que significa en el hebreo 1 Samuel 2:6. Hace descender al Seol y descender al sepulcro. ¿Sí? Seol y sepulcro. Es decir, cuando en el Antiguo Testamento está hablando de Seol, está haciendo referencia a la tumba. Es decir, al lugar donde se colocan las personas después de morir. No está haciendo referencia a un lugar o otra esfera de existencia que está en un inframundo como se entendía en la religión pagana, sino que hace referencia a la ubicación, al punto donde se coloca una persona al morir y de la cual se hará subir. Se hará subir y el término hebreo hace referencia a resucitar. Recuerden que ahí cité 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Ustedes pueden mirar otros textos. Por ejemplo, tenemos términos, por ejemplo, hay una en Job 17:16, dice, bajará conmigo al Seol. ¿Sí? En otra versión se traduce como los barrotes del pozo, como una cisterna, un lugar de descanso. ¿Sí? Entonces miren esa descripción. La palabra que se utiliza para Seol también se puede utilizar para pozo, y es un término que hace referencia a un lugar, un hueco, una cisterna, un espacio donde se coloca a alguien. Job 21:13 dice, y de repente descienden al Seol, y en un momento descienden al sepulcro, dice en la versión Reina Valera. ¿Sí? Seol, sepulcro. Job 24:19 dice, por ejemplo, hablando del Seol, dice, por ejemplo, acá hace referencia a las aguas como a la tumba de aquellos que han pecado. Es decir, hay muchos términos en la Biblia que hacen referencia al Seol con relación a sepulcro, tumba, pozo. Es decir, es un lugar que se consideraba, que nosotros entendemos como un sepulcro, una tumba. Básicamente eso es Seol en el Antiguo Testamento. Esa palabra Seol es la que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de Hades, que luego en otra ocasión lo estaremos mirando. Bueno, ¿y qué relación tiene esto con lo del rico y Lázaro? Yo les voy a dar una referencia respecto al Seol que se ha utilizado para que podamos entender. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Seol hace referencia al sepulcro, al lugar donde van los muertos. No es un otro plano de existencia después de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes pueden buscar, por ejemplo, este texto lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés. Los invito a que lo busquen conmigo. En el libro de Eclesiastés capítulo 9. Cuando se utiliza este término Seol,
da la siguiente referencia en cuanto a lo que se hace o se deja de hacer en el Seol. Y pienso que este es uno de los textos más claros en cuanto al asunto del Seol como término que habla del lugar de descanso de los muertos. Eso está en el libro de Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, usted lo pueden encontrar. Vamos a partir del versículo 5. Es un texto ya muy conocido para muchos, pero del que poco se habla y se entiende para la gran mayoría de cristianos, por la idea que existe de que el alma subsiste después de la muerte. Ya sabemos que el alma no es una entidad que existe después de la muerte, sino que el alma, el término original hebreo, es un ser viviente, es alguien que tiene vida antes de morir, eso es un alma, ¿sí? Y cuando nosotros estamos entonces hablando de esto, entonces vamos a ver lo que significa. Eclesiastés capítulo 9. Dice en el versículo 10, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, el Seol, sepulcro, la tumba o el pozo o el lugar donde se colocaba la persona no es otra cosa sino que un lugar donde no hay existencia, donde la persona que desciende, porque estamos hablando de un lugar bajo tierra, no tiene ciencia, no tiene sabiduría, no hay obra. Entonces no hay un lugar donde se estén agitando los muertos, donde se estén purificando de sus pecados después de la muerte, tampoco donde estén siendo atormentados, porque sencillamente en el Seol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ¿por qué Jesús, cuando habló en la parábola del rico y Lázaro, hace referencia a la existencia después de la muerte? Acá es donde tenemos que ir al concepto del Seol, pero ya no en el Antiguo Testamento, sino después del Antiguo Testamento, en el periodo intertestamentario. Recuerden que los judíos, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos de ellos fueron esparcidos entre las naciones, pero todos aquellos que salieron al exilio y que estuvieron allá, algunos se devolvieron después de los 70 años de cautiverio, mientras otros permanecieron en su dispersión, en esa diáspora judía, y ellos adoptaron unas creencias que no hacían parte de lo que Dios les había inculcado en el Antiguo Testamento. Una de ellas era la creencia de la vida después de la muerte. Eso no estaba en el Antiguo Testamento, ellos lo adoptaron de la religión babilónica. Y no solo eso, sino que luego los persas fueron los que conquistaron toda esa región, también tenían ese tipo de creencia, y los griegos, que tenían la idea de la existencia después de la muerte en el reino de Hades, que era el dios de la muerte, esa idea también influyó en el pensamiento de los grandes líderes religiosos de Israel durante ese periodo después del cautiverio, que fue del año del siglo V, del siglo VI, el siglo V antes de Cristo. En ese periodo entonces adoptan una nueva posición, y cuando vuelven y construyen el segundo templo, ya ellos tenían la siguiente idea. Esto lo tomo del libro del señor Florentino García Martínez, un libro que se llama Seol en la Apocalíptica Judía. Y en ese libro se menciona un escrito que tenían en el tiempo intertestamentario los judíos, especialmente los esenios, y se llamaba el libro de la guerra de Qumran. Ese libro es una descripción apocalíptica en la forma de creer de los judíos, y en ese libro hay una descripción del Seol. Cuando ellos hablan del Seol en ese libro, dicen que ese Seol es un lugar de tormento más bajo que el purgatorio. Es decir, ya tenían una idea de purgatorio, y miren que eso no aparece originalmente en el catolicismo, sino que es en la Apocalíptica Judía, en este libro de la guerra de Qumran, y también allí nos está hablando del
Seol como un lugar de tormento. ¿Pero por qué? Si era tan clara la descripción dada, por ejemplo, por Salomón en Eclesiastés, donde dice que en el Seol no hay obra, ni lugar, ni ciencia. Es por lo mismo, porque los rabinos judíos adoptaron estas creencias en el tiempo en que ellos estuvieron en la dispersión, bajo el control de los babilonios, luego los persas y después de los griegos, que fueron los más influyentes en la religión judía después del exilio, ¿sí? Después de la construcción del segundo templo. También, por ejemplo, hay otra descripción extrabíblica, esto lo dice el historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío contemporáneo de la época de los apóstoles de Cristo. Él fue testigo presencial de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos, y fueron ellos los que le ordenaron, el emperador Tito, a construir una descripción de ese conflicto entre los judíos y los romanos y la historia de los judíos como tal. Flavio Josefo, él tiene varios escritos, pero hay uno de ellos que se llama Discurso a los griegos concerniente al Hades, donde él les va a explicar a la gente griega y romana cuál era el concepto judío de el Seol, ¿sí? Entonces Flavio Josefo lo describe de la siguiente manera. Él dice en ese libro que el Seol sencillamente era un lugar para los judíos que consistía en dos áreas subterráneas. El Seol está bajo tierra. Obviamente ustedes saben que la palabra original, ya vimos, significa tumba, significa pozo. Y ellos decían que los judíos en esa época, en la época de Cristo, que el Seol era un lugar que contenía dos áreas. Cuando la persona moría, descendía hasta una compuerta donde había un arcángel, y esa compuerta iba a llevar a dos, por decirlo así, dos áreas. Una a la izquierda de la compuerta. A la parte de la izquierda eran llevados todos los pecadores que habían muerto en pecado, ¿cierto? Y los justos eran llevados al lado derecho. ¿Qué hacían? Entonces, los justos que se llevaban al lado derecho, ese lado derecho del Seol se conocía como el seno de Abraham, mientras que el lado izquierdo como tal era el lugar de tormento, ¿sí? Era un lugar de tormento. Entonces eran dos áreas detrás de una compuerta y estaban separadas las dos, pero no tanto como para no poderse comunicar del lado derecho al izquierdo, o sea, del seno de Abraham al lugar de tormento, ¿sí? Del Seol. Entonces ese es el contexto. Si ustedes se ponen a compararlo con la parábola de Lucas capítulo 16, ese es el contexto de la idea que tenían los judíos en el tiempo de Cristo, especialmente los fariseos, porque los fariseos eran los que creían en esto. Habían otros grupos, por ejemplo los saduceos. Para ellos no había, por decirlo así, la existencia después de la muerte no era como la de los fariseos. Por ejemplo, los saduceos, si usted leen Hechos capítulo 23, versículo 8, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángel, ni nada. Los fariseos sí, pero también creían en la inmortalidad del alma, los fariseos. Y esta idea básicamente era la que habían adoptado los fariseos en el periodo posexílico. Entonces, eso fue lo que ellos creían. Pero realmente Jesús aceptaba la idea del posexilio en cuanto al asunto del estado de los muertos. Vamos a mirar. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30 nos da la siguiente descripción. Busquen conmigo Mateo capítulo 25, versículos 29 y 30. ¿Qué dice Jesús acerca del estado de los muertos? Entonces ustedes van a ver que Jesús hace una advertencia acá, y presten mucha atención a lo que está diciendo este texto. Porque aparentemente pareciera que él estuviera confirmando la idea de un lugar de tormento. Pero si ustedes miran bien el texto, observen lo que él dice.
29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Mateo 5, 29 y 30, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. A ver, entonces Jesús nos está hablando acá de un lugar de tormento eterno. No. Primero vamos a ver lo que él está diciendo. Él dice que cuando una persona, si es tentada a pecar, sería mejor que se cortara el brazo, que se sacara el ojo. No quiere decir literalmente, sino que evite todo lo que le pueda estimular la tentación, que sea parte de eso, que ponga su voluntad, que corte esa voluntad impía que trata de aferrarse al pecado, para que el cuerpo no sea arrojado al infierno. Si acá estuviera hablando de vida después de la muerte, él no estuviera utilizando la palabra cuerpo, ¿sí? La palabra cuerpo que aparece acá en griego. Y es que cuando nos está hablando de cuerpo es precisamente esta estructura física, pero como nosotros sabemos que cuando la persona muere el cuerpo se disuelve, entonces ¿de cuál cuerpo va a estar él hablando ahí? Si la persona se murió, ¿cómo es posible que él esté diciendo que la persona con su cuerpo va a ser echada en el infierno? Y ahora esa palabra infierno se traduce varias veces en el Antiguo Testamento, pero Jesús utiliza la palabra hebrea Gehenna, ¿sí? La palabra Gehenna, aunque Jesús no habló en hebreo ahí porque él hablaba era en arameo, pero la traducción griega que hicieron de Gehenna la colocaron acá como infierno, es decir, la colocaron en el contexto de lo que los griegos creían que era el infierno, ¿sí? Porque para ellos el infierno era el reino del inframundo, el reino de Hades, el dios de la muerte. Pero Jesús está hablando era de la Gehenna. ¿Y qué era la Gehenna? Ya lo hemos visto en otros temas. Era sencillamente un basurero donde se quemaba toda la basura, los desechos que se sacaban de la ciudad de Jerusalén. Y ahí se consumían. No duraban quemándose eternamente fuera de Jerusalén, sino que ahí se consumían. Entonces hace referencia al lugar donde finalmente, o al momento de la historia donde van a ser destruidos el pecado y los pecadores, Satanás y sus agentes, raíz y rama. Básicamente esa es la Gehenna, que se tradujo por infierno, pero no, Gehenna no es un lugar de tormento eterno, sencillamente es un sitio fuera de la ciudad santa donde se consumía todos los desechos, todo lo inmundo, todo lo abominable se consumía allá afuera, ¿sí? No quedaba ardiendo para siempre. Entonces esa era la idea que Jesús estaba mostrando ahí. Y obviamente al estar hablando de cuerpo, él no está haciendo referencia a un estado inmaterial, existente o posexistente después de la muerte, inteligente, ni con obra ni conciencia, porque ya vimos que en Eclesiastés hace referencia a que en el Seol no hay obra, ni ciencia, ni trabajo, ni nada de estas cosas. Espero que sea claro hasta ahí. Vamos a tomar el otro texto que habló Jesús, y este está en el libro de Juan capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28. Vamos a mirar el texto. Esta declaración la hizo Jesús delante del Sanedrín para hablar de su relación, de la relación que había entre él y su Padre. Prestemos mucha atención. Juan 5, 28. Dice Jesús: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y vamos a devolvernos al versículo 22. Versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, Él da vida. Entonces, si los muertos tienen un estado de existencia permanente, pero en otra esfera, en otro nivel, entonces ¿para qué el Padre los tiene que levantar y darles vida si se supone que el alma es inmortal? Entonces miren que la Biblia está confirmando lo contradictorio de esa posición. Y no solo eso, sino que acá dice que también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces dice acá en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Es decir, si están vivos después de la muerte, entonces ¿para qué van a vivir nuevamente al oír la voz del Hijo de Dios si se supone que ya están en el cielo gozando de una bienaventuranza eterna? Si ya están libres de todas las luchas de esta vida, pero están en un estado de gozo, de gloria, entonces ¿cómo es posible que vayan a oír nuevamente la voz del Hijo de Dios y vivan de nuevo si están vivos en el cielo? O si están siendo atormentados en el infierno, ¿cómo es posible que van a salir a resurrección de condenación? Van a resucitar para nuevamente ser enviados a un lugar de tormento eterno. Entonces realmente esa posición es contradictoria y Jesús no está de acuerdo con ella. Y si ustedes siguen mirando más textos, los pueden encontrar. ¿Qué pensaba Jesús en cuanto al estado consciente de los muertos? En el libro de Juan, capítulo 10, cuando vemos el relato de la resurrección de Lázaro, el término que él utiliza para hacer referencia precisamente a la condición de los muertos es claro. Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, vamos a leer versículo 11. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Si Lázaro murió y fue al cielo, entonces ¿cómo podía decir él que Lázaro estaba durmiendo? Hubiera dicho que Lázaro estaba vivo en el cielo, o nuestro amigo Lázaro está en el cielo, pero yo voy a volverlo a levantar o voy a volverlo a traer. Pero no, básicamente él está diciendo que Lázaro estaba dormido. Versículo 13. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, Lázaro ha muerto. Y ese término que utiliza Jesús muchas veces en las Sagradas Escrituras se emplea también para hablar de la resurrección. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12 dice que los que duermen en el polvo se levantarán, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Entonces es evidente que en las Sagradas Escrituras Jesús hace referencia a la muerte, primero como un sueño, segundo, no hace referencia a la muerte como un lugar de tormento, sino como un lugar donde los muertos están esperando a la resurrección. Cuando llegue el día que Él se manifiesta en su segunda venida, entonces los muertos oirán su voz y despertarán, se levantarán, ¿sí? Y tercero, Jesús no está hablando de la inmortalidad del alma, porque cuando Él está hablando del tormento, o sea, de la destrucción del pecador, Él dice que el pecador va a ser destruido con cuerpo, porque Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, no sea que es preferible entrar sin un ojo que todo tu cuerpo sea quemado. O sea que no está hablando de una existencia después de la muerte, sino de una existencia, una destrucción después de la resurrección. Por eso es que él en Juan dice que unos resucitarán para vida y otros para condenación, ¿sí? Y eso lo estudiaremos posteriormente cuando hablemos del milenio, del periodo de los 1000 años y de la primera y la segunda muerte, la primera y la segunda resurrección. Necesitamos todo un tema para hablar de la resurrección de los muertos también. Espero que hasta acá vayamos bien. Entonces vamos resumiendo. El Seol, la palabra original en hebreo, hace referencia a un pozo, a un lugar profundo debajo de la tierra, a la tumba, al sepulcro, a un lugar de descanso. Nos dice en el libro de Eclesiastés que en el Seol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia. Y también nos está expresando
que es sencillamente el lugar a donde descienden los muertos, ¿sí? Muy bien, amigos, entonces no siendo más, vamos a concluir. Jesús no creía en la vida después de la muerte, porque él no habló de esas cosas. Y cuando utilizó la parábola del rico y Lázaro, él lo hizo por la siguiente razón. Resulta que entre los judíos había una costumbre. Y esa costumbre era que los judíos, cuando hablaban de un tema específico, cuando querían hablar de algo, de lo cual pudieran sacar una moraleja, o una conclusión, o una idea moral, una enseñanza fundamental para la gente, ellos utilizaban diálogos imaginarios. ¿Cómo así? Si ellos hacían una especie de, por decirlo así, ellos creaban una especie de historia y a través de ella ellos trataban de mostrar lo que querían enseñar. Háganse de cuenta como cuando Esopo contaba las fábulas, la fábula del zorro y el cuervo. Si ustedes han escuchado, se acuerdan de esas fábulas, es decir, eran ilustraciones imaginarias que dejaban una enseñanza moral. Y básicamente es lo que Jesús está haciendo acá, no presentando una historia literal, sino contando sencillamente a través de un diálogo en la forma en que lo hacían los rabinos, expresando una enseñanza básica que debían conocer los fariseos, y él utilizó esa historia para que ellos lo pudieran comprender mejor. Para eso necesitamos analizar bien la parábola y lo vamos a hacer en la otra presentación, si Dios quiere. Recuerden que estamos presentando este tema. Vamos a continuar entonces con esta segunda parte, donde vamos a ver las razones por las que Jesús no estaba hablando literalmente del estado de los muertos en esa parábola del rico y Lázaro. Es sencillamente una parábola. Mis estimados amigos, que Dios los bendiga, los acompañe y los espero. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con la gente que aún necesita investigar más estas cosas. Nosotros no estamos acá para darle respuestas a nadie, sino para que con un estudio de la Biblia, y por eso queremos interactuar con ustedes, podamos aprender juntos, pero basados en la Biblia, no en lo que dicen los demás. Porque todo lo que digan las personas, así sean muy entendidas y tengan muchos estudios respecto de la Biblia, va a ser de segunda mano. Necesitamos que el Espíritu Santo aplique estas verdades en nuestros corazones y nos dé claridad de todas estas cosas. A todos, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos, un feliz sábado a cada uno de ustedes y los espero mañana para la siguiente presentación. Dios los bendiga.